Capítulo 27. Fue a encontrarse con Shen-man. Un hombre recto y distante como Xie Xingsheng nunca podría haber imaginado que un día un chico le llamaría viejo bribón en su corazón. Más cuando la noche anterior ese chico había sido tan desvergonzado que lo había sujetado y lo había besado con tanta fuerza que lo hizo respirar con dificultad y casi le había metido la lengua. De ello se desprende que hoy en día hay chicos que, confiando en su belleza, sus buenas notas y el hecho de ser menores de edad hace unos cientos de años, realmente saben cómo crear problemas de la manera más irrazonable. El irrazonable matón de la escuela aprovechó la oportunidad de actuar para amortiguar su angustia por la pérdida de su amor. Pero en este drama era solo un reemplazo. El papel no era la gran cosa y el episodio en sí fue corto, por lo que regresó a la escuela después de un corto periodo de tiempo. Envió un mensaje a Xie Xingsheng antes de regresar y luego salió del hotel con su maleta. El mismo día que Heyu regresó a la escuela, Shen-man le pidió a Xie Xingsheng que fuera al cementerio con él por la mañana. El policía acababa de resolver su primer caso por su cuenta y consideraba que valía la pena recordarlo, por lo que quería ponerle al día a su hermano. Es interprovincial. Shen-man llevaba una cesta de frutas y papel moneda y se acercó a la lápida de su hermano. También tenía prisa por entrar en el cementerio y casi tropezó con un arbusto que había al lado. Robo por parte de bandas itinerantes e interprovinciales, dijo Xie Xingsheng. La cara de Shen-man enrojeció. Un coche también es un coche. También es propiedad del pueblo. Xie Xingsheng le ignoró. Le quitó la cesta de fruta y colocó el tributo sobre la lápida. El papel se consumió y el aire creó una distorsión al calor de la llama. Miró la imagen del joven policía en la lápida y la línea de palabras trazada en polvo de oro. La tumba de Shen Lishen. La vida de Shen Lishen se truncó en sus 20 años, y la impresión que Xie Xingsheng tenía de él ya era borrosa, salvo que era distinto de Shen-man. Era un hombre serio y estable. Cuando era un invitado en su casa, siempre decía perdón por las molestias y disculpe. El último mensaje que dejó a sus compañeros antes de ser asesinado fue también: hoy llego tarde al trabajo, lo siento. Xie Xingsheng miró la oscura y lúgubre lápida y dijo: el hermano menor también es un policía independiente que se encarga de los casos. Shen-man añadió ansiosamente: y seré aún mejor en el futuro. Quiero transferirme a la brigada de policía criminal. Xie Xingsheng negó con la cabeza. IQ insuficiente. El gen de la inteligencia de la familia apunta a la cabeza de tu hermano. Xie Xingsheng no quería que él ascendiera. Cuanto más alto se sube, más fuerte es el viento en la cima, y al menor descuido uno cae volando hacia abajo, y termina con el cuerpo pulverizado. Por eso, Xie Xingsheng siempre le habla así. Shen-man no se enojó. Murmurando su hermano dijo algunos susurros, y luego encendió un cigarrillo y lo puso delante de la mesa de ofrendas de su hermano. Un día resolveré el caso completo. Cerró los ojos y cruzó las manos. Xie Xingsheng sabía que Shen-man estaba hablando del caso en el que sus padres fueron asesinados. En este caso, a simple vista se podía ver que no era un accidente de coche normal, y la gente de la policía lo sabía. ¿Pero qué se puede hacer al respecto? No murieron en un hecho relativo al caso, por lo que no pudieron ser nombrados mártires a título póstumo. El asesino que provocó el accidente tampoco dejó rastros del crimen, y las 3 pericias apuntaban a un accidente de coche con un vehículo de gran tamaño que se salió de control, y el caso se cerró finalmente. En cuanto al perpetrador, sus padres solían ser policías de alto rango, involucrados en numerosos casos importantes: un ajuste de cuentas del crimen organizado, tráfico de drogas, organizaciones ilícitas, demasiadas variables dignas de sospecha en un caso con pocas pistas. Dadas las circunstancias, no hay manera de investigar. Sobre averiguar el motivo de la muerte de sus padres, no es que se haya esforzado al máximo, sino que finalmente se ha rendido. Para los que son demasiado sobrios, incluso aunque sus lágrimas no estén secas y sus corazones ya estén muertos, todavía lucharán para ver el camino que lleva hacia el futuro. Xie Xingsheng había terminado de quemar los inciensos, y al ver que Shen-man se tomaría su tiempo, se fue a caminar. La tumba de sus padres no está en este mausoleo,
El terreno aquí es caro. El precio de una tumba con un salón conmemorativo es más caro que el de una casa de segunda categoría de la ciudad, y la cuota anual de gestión es también increíblemente alta, por lo que solo los ricos y poderosos pueden permitirse descansar ahí. Mientras caminaba, llegó a una escultura. La sepultura escultórica es un tipo de entierro que sigue el modelo europeo, en el que a conjunto de la lápida suele estar tallada una escultura de mármol a la altura de la persona fallecida. Esta estatua, que se encuentra en un tranquilo cementerio, es la de un médico con bata blanca, sentado en una silla, con gruesas gafas y mirando un pergamino en la mano. Debajo de la estatua está escrito: Xinxian, 1957-2017. Lo último que no pudo curar fue el corazón humano. Xie Xinsheng conocía a Xinxian. Los dos solían ser colegas. Xinxian fue uno de los famosos exalumnos de la Facultad de Medicina de Shanghái y una eminencia en el campo de la neurocirugía. Hace décadas, Xinxian se graduó en la Facultad de Medicina de Shanghái y tras ampliar sus estudios por todo el mundo regresó a su país. Impartió clases en su alma mater y dirigió un equipo de investigación académica. Tras media vida de penurias y una vida de aclamaciones, ya había alcanzado la fama y la fortuna, y podría haber pasado sus días de ocio con una lámpara de escritorio y una taza de té caliente, disfrutando de su vejez en paz. Pero el señor Xin decidió seguir en primera línea. Para un cirujano es imposible usar una pluma sin usar un escalpelo. Por eso, tras jubilarse de Jiangsu a los 60 años, el profesor Xin regresó a su ciudad natal y fue contratado de nuevo en el primer hospital popular de Huzhou. Era el mismo hospital donde Xie Xinsheng había estado. Sin embargo, en una noche oscura hace 4 años, Xinxian, de 60 años, estaba haciendo la maleta en su despacho, preparándose para ir a casa por el cumpleaños de su pareja, cuando de repente un joven de barba desaliñada, cargado con una cesta de fruta y una pancarta, llegó diciendo que era familiar de un paciente y que había venido aquí para agradecer al director Xin en persona por su amabilidad hacia su madre. Xinxian tenía muchos pacientes de este tipo, y al ver que el hombre sudaba y tenía la cara pálida, pensó que debió haber viajado durante mucho tiempo, así que invitó al hombre a entrar al despacho y le preparó una taza de té. Pero lo que nadie esperaba era que justo cuando el viejo doctor desvió su atención en el agua para preparar el té, el joven, al que había creído inseguro, se levantó silenciosamente, sacó un cuchillo frío y brillante desde el fondo de la cesta de la fruta, y en el momento en el que Xinxian volvió la cabeza mientras llevaba el té con una sonrisa, su cara cambió de repente. Los ojos del chico estaban furiosos, con un fuerte grito lo apuñaló y lo mató. El caso de Ji Beihan, que asesinó al médico hace años, fue el más impactante a nivel nacional. La policía allanó las imágenes del circuito cerrado de televisión y vio cómo el criminal, Ji Beihai, había inmovilizado al doctor Xinxian contra la pared y lo había apuñalado 13 veces en el pecho y abdomen, rociado de sangre toda la sala del despacho, que no era muy espaciosa. Ji Beihai, que ya estaba cubierto de sangre cuando oyó la llegada de la gente que había acudido al lugar, de modo que apenas se podía distinguir si era un hombre o un fantasma, sostuvo el cadáver de Xinxian en alto frente a la multitud y arrojó al anciano que había dedicado su vida a la profesión médica, a través de la abertura de la ventana abierta en medio de gritos de horror. El cadáver ensangrentado, al caer desde esa altura, quedó completamente destrozado. Ji Beihai volvió a sacar la cabeza por la ventana y parado, orgulloso en el charco de sangre, levantó su cuchillo rojo y afilado que goteaba, riendo y gritando hacia el cielo. ¡Retribución! ¡Haz dinero con trampas! ¡Mata! ¡Mata! ¿Qué tipo de odio sangriento sería este? Para hacer que un joven miembro de una familia hiciera semejante genocidio a un viejo médico con patillas. La investigación policial reveló la verdad, y toda la comunidad se indignó, con la opinión pública hirviendo como el aceite. Resulta que la madre de Ji Beihai era una paciente con glioma, cuyo tumor era maligno y crecía en un lugar muy complicado. Incluso después de visitar muchos hospitales, seguía sin encontrar un grupo de médicos que se atreviera a realizar esta operación.
La madre soltera temía el coste del tratamiento médico y quería esperar a la muerte, pero su hijo, que ya tenía 30 años, seguía sin hacer nada y no buscaba trabajo. Tenía miedo por el destino de su hijo si ella moría. A medida que pasaba el tiempo, la enfermedad se iba agravando. Finalmente, se enteró de que el departamento de neurología del primer hospital popular de Shanghái era famoso, que los médicos eran buenos y tenían un corazón bondadoso para cuidar a los pacientes, y que encontraría la manera de recaudar fondos para los pacientes pobres o hacer descuentos. El nivel médico y quirúrgico también era de primera clase. La madre llegó a esta tierra desconocida en un tren verde con mucha esperanza, cargando un saco de productos locales y mariscos de su ciudad natal. Para cuando llegó, había miles de edificios y miles de desconocidos, y su madre estaba tan confundida y desconcertada que ni siquiera pudo encontrar el hospital durante mucho tiempo. Al final se encontró en el hospital, ni siquiera sabía cómo usar el pago electrónico, era tímida y por lo que pasó de pie en el pasillo del hospital abarrotado de gente un día entero. Al final del día, un médico notó a la mujer que olía pescado y no se había ido después de mucho tiempo. Tras preguntarle por qué estaba ahí, el médico le pidió sus datos y le dio un número de teléfono, diciendo que le ayudaría. La gruesa pila de copias de la historia clínica de esta madre fue entregada en la sala de neurocirugía del hospital número 1. No se sabe lo que se habló y discutió con los médicos, pero en cualquier caso, la madre consiguió la revisión que deseaba y se le programó una operación, esperando con gratitud que llegara la luz a su vida. En todo momento, su hijo adicto a las apuestas, que estaba lejos de casa, no vino a pasar ni un solo día con ella. La tarifa de la operación estaba reducida, pero hospedarse en un lugar tan próspero como Huzhou, donde las perlas son como la tierra y en oro, en hierro, seguía siendo un gran gasto para esta madre. La mujer escatimó y ahorró, viviendo en un pequeño hotel que apestaba a humedad, durmiendo en una habitación para 8, partiendo 3 porciones de un bollo al vapor gansuan y bebiendo agua caliente recogida en un puesto de caridad. Hacia finales de mes, el viejo teléfono móvil tan roto de la madre sonó. El que llamaba era su hijo, y el contenido era, por supuesto, atronador. Había llamado para pedirle dinero a su madre. Mamá está en Huzhou para un tratamiento médico. Todo conlleva un gasto de dinero y realmente estamos extra abajo este mes. ¿Qué? El joven al otro lado del teléfono estalló en cólera. Su voz casi atravesó los tímpanos de la anciana enferma. ¿Dinero? ¿Y qué pasa conmigo este mes? ¿Quién me va a apoyar? No me importa, tienes que encontrar la manera. Tengo que comer, mierda. La mujer se encorvó, aferrándose al teléfono que había perdido la pintura, y se mostró preocupada, como si hubiera hecho algo mal. Es que realmente casi no tengo dinero. Cuando llegué aquí por primera vez no conocí el camino, así que pagué para tomar el autobús unas cuantas veces. Ahora apenas puedo caminar para ver al médico, pero el dinero que me queda también es menos. No te preocupes, ahorraré de nuevo. El próximo mes debería de tener... ¿Quién dijo que fueras a Huzhou a ver al médico? El hombre seguía enardecido gritando. ¡Te lo dije! Ese lugar es solo una estafa para los tontos que tienen demasiado dinero para gastar. ¿Qué sentido tiene ir ahí? ¿No tenías suficiente con ver al del condado? Mira lo que vale la comida y la bebida que consumes durante el día. ¿Qué clase de enfermedad es esa? Es un desperdicio de dinero. Mientras la mujer escuchaba, grandes lágrimas rodaron por los pliegues en forma de telaraña de sus ojos y gotearon sobre el grasiento suelo de cemento del pequeño hotel. El muchacho seguía echando humo. ¿Por qué tienes tantas ganas de enviar dinero a ese médico? Ese médico es solo un gasto de dinero, ¿no te das cuenta? Siempre están haciendo dinero con la vida de la gente, esperando que los idiotas se enfermen para que puedan hacer cola para darles dinero. ¿De qué otra manera podría mantener su hospital abierto? Ahora ha estafado todo tu dinero y no puedes ni alimentar a tu hijo. Ji Beihai maldijo y soltó el teléfono. No quería que la mujer dijera una palabra más. Refunfuñó y se puso la ropa. Sacó los últimos 50 yuanes de debajo de la cama y se dirigió a la oscura casa de juego que había en la entrada del pueblo. La mujer estaba tan angustiada que ya no quería ser atendida. Al final fue el médico del hospital quien la consoló y quien se comunicó con el chico. Al final, Ji Beihai
Finalmente dijo con impaciencia que si eso quería, podía hacerlo, que de todos modos no le quitaría el dinero, y que no quería gastar el tiempo y la energía a Hosu. Confirmó los riesgos de la operación por teléfono y dejó una nota grabada diciendo que, llegado el momento, el formulario de ausención de riesgos podía ser firmado por su madre. Aunque el procedimiento no fue tan formal y hubo algún desacuerdo dentro del hospital, todo siguió adelante por el bien del prestigio de Shin Si-yan. La hospitalización, el acondicionamiento y la preparación preparatoria, todo se desarrolló de forma ordenada. Finalmente llegó el día de la operación. El médico una vez más habló con la mujer solitaria para confirmar los riesgos de la cirugía, informando de que la ubicación del tumor era un lugar muy vicioso. Si no se realizaba la cirugía, su esperanza de supervivencia se esperaba que fuera solo de 3 meses. Pero aún haciendo la cirugía, los peligros que corría también eran enormes. La cirugía fracasaba, corría el riesgo de que la reanimación tampoco fuera posible. Entonces, me gustaría hacer otra llamada telefónica, ¿de acuerdo?, preguntó tímidamente la mujer mientras estaba tumbada en la cama del hospital. El teléfono le fue entregado, y la mujer se estremeció y pulsó una serie de números, queriendo decir algunas palabras más antes de atravesar la puerta entre la vida y la muerte. Pero tras una larga espera de pitidos, lo único que obtuvo fue el mismo tono mecánico y frío de ayer. Ji-Bei era un adicto al juego, y no tenía tiempo para responder a una llamada de su madre cuando estaba fuera de sí. La mujer finalmente colgó lentamente el teléfono de su oído, con los ojos húmedos, moqueando y sonriendo. «Gracias, doctor. Eso...» ¿Qué? La mujer vaciló. Se notaba que estaba incómoda y parecía sonrojarse a la salida. El joven médico, encargado de los preparativos preoperatorios, fue amable. «Tía, ¿es que quiere decir algo?», la mujer preguntó entonces temerosa. ¿Duele? La cirugía. ¿Duele? El rostro de la mujer estaba tímidamente rojo incluso mientras preguntaba esto, con una fina sangre asomando por debajo de la piel amarilla y cerosa. «Oh», el joven médico respondió sonriendo y tranquilizándola. «No duele, tía. Habrá anestesia. Solo es una medicina para que te desmayes temporalmente. Habrá un poco de dolor ahí, y luego cuando te despiertes ya todo habrá pasado». La mujer escuchó la gentil descripción del joven médico. Sus ojos incluso se desbordaron con una emoción similar a la añoranza. Un poco de dolor allí. Cuando la introdujeron en el quirófano, mirando el techo blanco sobre el pasillo del hospital y las enfermeras y los agrupados a su alrededor con atavios completos, todavía estaba pensando en las últimas palabras que escuchó, y las comisuras de sus labios podridos se curvaron débilmente en una pequeña y humilde sonrisa. El cirujano que lo operó fue Shin Si-yan, que era muy mayor y ya había realizado 3 operaciones importantes ese día, y no se sentía bien. Pero esta era tan difícil que tuvo que encargarse él mismo. El tiempo pasaba, y el sudor del viejo doctor se filtraba poco a poco bajo la bata verde de protección. Pinzas, hilo y gasa. Pasa 2 trozos más de gasa. Iba sin prisa, sin pausa, pero los músculos estaban tensos, y los ojos no parpadeaban cuando se trataba de algo importante. El primero en notar que algo andaba mal fue el segundo ayudante, que se percató de un ligero balanceo del cuerpo del profesor al alcanzar la bandeja quirúrgica. Un médico es un médico, pero un médico es, a veces, igualmente un paciente. Mientras el segundo ayudante miraba nervioso a Shin Si-yan, este también se dio cuenta de que no iba a conseguirlo. Terminó lentamente los movimientos meticulosos de sus manos y luego dijo con una voz calmada que causara el menor pánico posible: No puedo ver delante de mí y me estoy mareando». Retrocedió 2 pasos al decir eso. Intentó decir algo más, pero sus ojos se habían vuelto negros y se desplomó hacia atrás. Era la primera vez que Shin Si-yan experimentaba tal condición. Tenía los lípidos sanguíneos elevados y un grave coágulo de sangre a un lado del cuello, y había llegado al punto de desmayarse y perder el conocimiento debido a los frecuentes dolores de cabeza y náuseas que sufría. Los accidentes similares en los hospitales son raros, pero no inéditos. Durante la formación, se ha enseñado a los médicos cómo reaccionar con el resto de médicos en una situación tan inesperada.
pero el tumor de la mujer era tan traicionero que, a pesar de los esfuerzos de los médicos posteriores, la operación acabó en fracaso. De pronto, la mujer ya no estaba con nosotros. El hijo se volvió de repente muy filial. Tenía que serlo, pues estaba deseando recibir la escasa asignación mensual de su madre, sin contar que con su muerte, su niñera, cocinera, criada, desaparecieron de golpe. Para Ji-Bei-hai era como caer en el infierno, no podía aceptarlo. Después de pensarlo, concluyó que fue culpa del médico. Debió de ser codicioso por el último dinero en el bolsillo de su madre, y por eso la engañó para que acudiera al hospital. ¿Descuento? ¿Una remisión? No debió ganar suficiente dinero con ella, y pensó en utilizar sus viejos huesos para un experimento médico gratuito. Así que engañó a su pobre y solitaria madre, que vagaba por una provincia extranjera en busca de tratamiento médico, para que fuera su conejillo de indias. Cuanto más los pensaba, más se convencía. Estaba tumbado en la cama. La noche de fuera era oscura y larga, y los señores de la noche de la pequeña aldea gritaban como si fueran risas, arremolinándose en su cabeza en un remolino de odio que lo arrastraba. Al día siguiente, el hombre sin dinero para el juego y plagado de deudas, Ji-Bei-hai, sacó un cuchillo oxidado para matar cerdos, lo lustró en una piedra de alfilar y lo envolvió en un paño grueso y sucio. A continuación, se dirigió a la pequeña tienda situada en la entrada del pueblo y amenazó al tendero para que le diera todo el dinero en efectivo de la tienda y partió a Sahousu. Pocos días después, el asesinato de un médico por parte de Ji-Bei-hai fue como un gigantesco rayo que hizo estallar el corazón de todo el país. Los medios de comunicación, las plataformas, se llenaron de conmoción por el incidente, de ira contra el criminal y del recuerdo de Shin Si-yan. Pero poco a poco, una serpiente escurridiza y un escorpión venenoso aprovecharon el caos para salir de su agujero. ¿Era Shin Si-yan realmente un sanador tan bondadoso y compasivo como mostraba? La muerte de la madre de Ji-Bei-hai está en duda. Ji-Bei-hai es digno de lo mismo. Su madre ha estado viviendo en la pobreza. Es normal que un niño así esté distorsionado psicológicamente. Con argumentos como estos, los artículos sensacionalistas con este tipo de paparruchas empezaron a circular por un gran número de grandes medios. Muchos de ellos cuestionaron los trabajos académicos de Shin Si-yan, a su persona, a su labor benéfica, y también argumentaron que ya debería haber retirado a una edad tan avanzada, que acabó permaneciendo en su trabajo para no dejar de lado el poder y acabó perjudicando a los demás y a sí mismo. Algunos incluso empezaron a buscar la manera de meterse en la intimidad de Shin Si-yan y su familia. Se dijo que la hija de Shin Si-yan se casó con un extranjero y se instaló en el extranjero. ¿Y qué tienen de bueno los extranjeros? Es como usar el dinero del país para pagar a un traidor. Se dijo que la esposa de Shin Si-yan era más de 10 años menor que él, así que, ¿por qué se casó con él? Debió ser porque quería su dinero. Seguramente no sería su esposa, y todo el mundo había podido descubrir que era solo un amante. Los asuntos privados de la víctima en realidad se convirtieron en un éxtasis para el público, por lo que el olor a sangre del hospital aún no se había disipado, cuando la opinión pública se hundió desenfrenadamente en una orgía desnuda a la privacidad y masticar el corazón. También hubo un medio que encontró, no sabe dónde, una cobertura de noticias sobre un viaje de Shin Si-yan a la línea del frente para socorrer a los heridos de un desastre hace más de 10 años. Los grandes medios saben cómo hacer de las suyas sin ser castigados. No dijeron nada, pero simplemente hicieron público el video en el que Shin Si-yan y su equipo estaban demasiado cansados y sedientos en la ambulancia. Y el joven médico, que estaba a su lado, abrió una botella de glucosa y se la dio a Shin Si-yan para que bebiera, porque estaba muy cansado y sediento. Ese material de la sección de comentarios tenía cosas como: no quiero ser irrespetuoso con el señor Shin, pero hay que decir una cosa. En una zona de desastre como esta, los suministros son escasos, ¿no? No debe haber suficiente para dar reanimación a los enfermos. Ha bebido tanto en ese único sorbo. ¿Ha pensado alguna vez en las víctimas que yacen moribundas en las camas de los hospitales? ¿Pagó la glucosa que estaba bebiendo? Los expertos tienen mucho poder. A ver si él quiere dar a la gente los honorarios de la cirugía gratis. Pero para beber la glucosa sí hay dinero, ¿eh? Conozco una persona de dentro del hospital de Shanghái.
Dijo que este médico cobraba por una cirugía no menos de 5 cifras, y si lo ves reducir el costo del paciente es porque de hecho a veces se le lleva al paciente para hacer una prueba de riesgo, sino cómo ejercitará sus habilidades médicas. Pero lo más impaciente y escalofriante sigue siendo la definición del comportamiento de Yi-Beihai. De la pericia durante la investigación, resultó que Yi-Beihai era un enfermo mental intermitente. Según el artículo 18 de la ley penal, no son responsables penalmente los enfermos mentales que causan resultados perjudiciales cuando no reconocen o controlan su propio comportamiento, confirmado este estado por procedimientos legales de identificación. Aunque varias pruebas demostraron posteriormente que Yi-Beihai se encontraba en un estado mental completamente normal y sin ningún tipo de coacción en el momento del asesinato de Qin Yixian, Yi-Beihai fue condenado a muerte. Pero en el tironeo de las partes en el proceso, el desconcierto social y la opinión pública todavía hicieron que el personal médico de entonces se sintiera increíblemente indignado y triste sobre este incidente hasta ahora, y todavía hay gente que no puede olvidarse y está constantemente comentándolo. Xie Xingsheng pensó en lo que había pasado entonces. Lo miró con una expresión seria durante un rato y se acercó. Xie Xingsheng. Detrás de él llegaron de repente los pasos de varias personas y la voz sorprendida de una mujer. ¿Por qué estás aquí?